En este video vamos a trabajar lo que es la división sintética o dentro de la división de polinomios en matemática. La división tenemos que recordar que tiene una estructura establecida con 4 elementos: el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Eso se ven en la estructura de la división sintética, que es la siguiente, en donde en la parte superior de la división se escribe el dividendo del polinomio que tenemos, se escribe el valor de a que sale como resultado del despeje del divisor, en esa parte va el cociente y el residuo. Esta entonces es la estructura de la división sintética que vamos a ir trabajando a través de los ejercicios que se van a ir presentando. Aparece entonces el primer ejemplo a desarrollar. El ejemplo es resolver el polinomio x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 4 dividido entre el binomio x más 2. Recordemos que la división sintética solo responde a un divisor que tenga la estructura de x menos a. En este caso, aunque aparentemente no tiene la estructura x menos a, pero ya vamos a ver que se puede reescribir para tener esa estructura. Por tanto, es un ejercicio que se puede resolver a través de la división sintética. Recordemos entonces los siguientes aspectos. El dividendo en una división sintética solo se escriben los coeficientes que acompañan las variables del dividendo. Por ejemplo, si tengo 3x al cuadrado, yo no voy a escribir x al cuadrado, solo voy a escribir el 3 que acompaña el dividendo. Por ejemplo, acá yo tengo entonces x al cubo, el coeficiente es 1, 3x al cuadrado en donde el coeficiente es 3, menos 5x en donde el coeficiente es 5, y recordemos que este 4 es un 4x a la 0, lo cual es el término independiente. Hay que tener presente siempre esa estructura, que tenemos x al cubo, x al cuadrado, x y x a la 0. Si una de estas falta, el ejercicio se debe de complementar o completar con esos valores. Ya lo vamos a ver más adelante en un ejercicio. También del divisor tenemos que tomar en cuenta que el valor de a, que se mostraba anteriormente en la estructura de la división sintética, va a ser el resultado del despeje del dividendo, es decir, el divisor, yo lo igualo a 0 y el resultado de despejar ese valor es el valor de a. Lo vamos a ver entonces a través de este ejercicio. Tengo que x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 4 es el dividendo. Entonces ya acá lo saco aparte, en donde p va a ser el dividendo y q va a ser el divisor, y lo ponemos, como dijimos que el valor de q, que es el del divisor, el valor de a sale del despeje de q, es decir, entonces que yo este q lo igualo a 0 y el despeje de eso va a ser el valor de a. ¿Para qué me sirve eso? Para ubicarlo en la estructura de la división sintética, en donde, vean, el primer término, que es el que acompaña a x al cubo, yo lo pongo, que es el 1. El segundo término es el que acompaña a x al cuadrado, que es 3 positivo. El tercer término, el que acompaña a x, que es el valor de menos 5. Y el último término, el independiente, que es x elevado a la 0, que es el valor de menos 4. Este menos 2, entonces, que es el valor de x o de a, es el que escribimos en la parte del divisor. ¿Cómo es la forma para desarrollar este tipo de ejercicios? Primero, el primer término solo se baja en la división. Luego, el cociente, el divisor, está multiplicando a ese primer término y se escribe la respuesta. Menos 2 por 1, menos 2. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos dos valores? Este 3 se está restando con el que tenemos acá. Entonces nos queda 3 menos 2 igual a 1. Y ese proceso es el que se va a ir repitiendo siempre. Esto se multiplica con este y se escribe aquí. Estos dos se suman o se restan y se escribe el resultado para volver a repetir el proceso. Es decir, menos 2 por 1 y se escribe el resultado acá, que es menos 2. Ahora, menos 5 se resta con el menos 2, se suma con el menos 2 y me queda menos 7. Conserva siempre el signo del mayor. Y termino el proceso nuevamente, menos 2 por menos 7 y la respuesta se escribe acá. Ahora, menos 4
más 14, eso da un valor de 10 positivo porque conserva el signo del mayor y este es el valor del residuo. Entonces veamos, la respuesta en este tipo de ejercicio siempre se va a poner de la forma P igual a Q de más R, en donde recordemos que P y Q ya lo tenemos desde el ejercicio. Entonces dice que P va a ser igual a Q. El Q es el valor de X más 2. Ahora, ¿cómo voy a saber? Recordemos que yo acá solo puse los coeficientes y le quité las variables. Ahora, en la respuesta, el cociente, yo debo de asignar nuevamente esas variables. Pero el problema es cómo saber en qué grado inicia el polinomio. Es decir, empieza x al cuadrado, x a la 3, x a la cuarta. Entonces, para no estar peleando con qué valor de grado inicia, lo único que se hace es el primer término del dividendo se divide entre el primer término del divisor. X al cubo entre x, se pone la misma base y se restan los exponentes. Entonces me queda x al cuadrado. Quiere decir que el grado del cociente empieza en x al cuadrado. ¿Cómo quedaría la respuesta entonces? X más 2, que es el valor de q, por el valor del cociente, que es x al cuadrado, porque ya dijimos que empieza al cuadrado, más x, los valores de 1 nos escriben como coeficientes, menos el 7. Todo eso se le suma el valor del residuo, que es el que tenemos acá. La respuesta entonces queda de esta manera. Vamos a ver un ejercicio más, que ahora aparentemente los polinomios son diferentes. Solo tenemos x al cubo menos 8 dividido entre x menos 2. Quiere decir que el valor de p es x al cubo menos 8 y el valor de q es x menos 2. Para encontrar el valor de a, repetimos el proceso. Despejamos el valor de x igualándolo a 0. Entonces nos queda que el valor de x es igual a 2. Ahora tenemos un problema en el divisor. Si yo solo pongo el divisor así como está, x al cubo menos 8, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque si el grado máximo del polinomio es 3 y el grado mínimo del polinomio es x a la 0, quiere decir que me falta x al cuadrado y me falta x. Y esos valores yo los debo de agregar en el dividendo. Es decir, x al cubo está acompañado por un coeficiente 1. Ahora nos preguntamos, x al cuadrado, ¿por qué coeficiente está acompañado si no aparece acá? Lo que se hace es agregar un 0. ¿Por qué? Porque 0x al cuadrado, eso siempre va a ser igual a 0. Cualquier número que yo ponga en el valor de x me va a dar como valor 0. Entonces aquí me sirve en la división solo para llenar los espacios y hacer un proceso correcto. Lo mismo sucede con x, no lo tengo. Entonces lo que hago es rellenar el espacio con 0. Y el último, que es x a la 0, eso está dado por el coeficiente de menos 8. Veamos entonces, tengo el coeficiente de x al cubo, que es 1, y tengo el coeficiente de x a la 0, que es menos 8. Los otros coeficientes, como no están las variables, solo se rellenan con ceros. Ya habíamos dicho que el valor de a es igual a 2, que eso salió de este resultado. Y entonces empezamos el proceso. El primero solo se baja, luego se multiplican estos dos para tener el resultado. Se multiplican y ahí tengo el resultado. Ahora hago la resta. 2, 0 menos 2 es igual a 2. Y repito el proceso. 2 por 2 sería 4. 0 menos 4 más 4 serían 4. Y repito el proceso. 2 por 4 sería 8. Menos 8 más 8. Eso da un residuo de 0. Veamos la respuesta de nuevo. Presentada en la forma Q de más R. Recordemos que el Q ya lo tenemos, que es x menos 2. Ahora, para poner el resultado de el coeficiente, que ya habíamos dicho cómo se hacía, dividimos el primer término entre el primer término. Y eso nos da como grado del coeficiente x al cuadrado. Entonces la respuesta queda dada de la forma x al cuadrado más 2x más 4. Y el residuo no se escribe porque era un valor de 0. Entonces aquí hemos visto las dos formas que se pueden presentar ejercicios, o por lo menos hasta ahorita, las dos formas en que se pueden presentar los ejercicios de las divisiones sintéticas. En videos posteriores vamos a ver cómo se puede realizar el ejercicio de división sintética cuando no tenemos un
divisor, solo tenemos el dividendo.